Desde los fiordos, bosques, cordilleras y estepas de la Patagonia, les damos la bienvenida al podcast Ciencia al Fin del Mundo. Conversaciones que tejen redes entre Aysén y Magallanes, con grandes invitados e invitadas que han dedicado su vida a la investigación científica. Una iniciativa de Nodo Ciencia Austral. Hola, hola, hola. Comenzamos con un nuevo episodio de Ciencia al Fin del Mundo, con un invitado que nos hace reflexionar sobre la relación que tenemos con la Antártica, qué significa tenerla tan cerca, cómo nos conecta con el resto del mundo y sobre todo por qué es tan importante hablar de la ciencia que se realiza ahí. Hoy nos conectamos directamente desde Punta Arenas con Elías Particevich Cornejo, periodista y divulgador científico. Hola Cata, ¿cómo estás? Bien, hola Jessica, bienvenido Elías, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en un nuevo episodio. ¿Estás por ahí? Hola, gracias por invitarme y un placer de estar con ustedes y poder conversar sobre la Antártica. Elías, tú eres periodista, sabemos que has trabajado durante varios años en el Instituto Antártico Chileno, más conocido como INACH, promoviendo la ciencia polar, pero también la identidad antártica en las comunidades australes. Actualmente tú presides el Colegio de Periodistas de Magallanes, entonces también has hecho un trabajo importante de liderazgo en temas de comunicación de la ciencia, y tu trabajo cruza la comunicación, la educación y la gestión territorial. Siempre desde la Patagonia, además eres parte del Nodo Ciencia Austral y codiriges el Nodo Laboratorio Natural Subantártico. Perdón, el Nodo Laboratorio Natural Antártico. Elías, cuéntanos un poco para entender también tu historia, qué significa para ti crecer en Magallanes, un territorio que está frente a frente a la Antártica y es conocido como una puerta de entrada, ¿cierto?, a este territorio, y cómo se refleja esta relación tuya desde pequeño con tu trabajo. Sí, bueno, mi familia migró desde Croacia en 1904 y desde esa época hemos estado ligados a este territorio. Los magallánicos estamos condicionados por la naturaleza, el viento, el paisaje, las riquezas naturales, el estrecho de Magallanes. Creo que nuestra cultura ha sido esculpida por la naturaleza y también eh, nuestra esencia. Y en ese contexto, además, nosotros hemos sido una ruta del conocimiento. Grandes exploradores, grandes investigadores han pasado por estas tierras. Darwin, eh, Bellinghausen, en fin, la historia de la exploración antártica, y todo eso es parte de lo que nosotros denominamos la identidad de Magallanes, de Patagonia. Y yo desde pequeño siempre quise vivir acá, tuve la oportunidad, bueno, he estado en diferentes oportunidades viviendo tanto en el extranjero como también en Santiago, pero siempre con la idea de robar conocimiento y volver a este lugar para hacer un aporte al desarrollo regional. Particularmente me ha interesado la comunicación pública de la ciencia, cómo ayudar, colaborar a que la ciencia sea comprendida a nivel ciudadano, la ciencia sea parte de la toma de decisiones y además se comprenda particularmente el rol que tiene la Antártica para el desarrollo regional. Así que eh, creo que he sido un privilegiado en ese sentido. Importantísimo lo que mencionas, el cómo puede ser ciudad puerta de entrada a la Antártica y cómo puede contribuir al desarrollo regional, sobre todo considerando que la Antártica considera el 90% del hielo del planeta. ¿Qué impacto real tiene en la vida de sus habitantes? ¿Cómo colabora este desarrollo regional y territorial? Bueno, nosotros somos una de las 5 puertas de entrada a la Antártica. Como ustedes bien saben, Punta Arenas, Puerto William, Ushuaia en Argentina, Cape Town en Sudáfrica, al otro lado Hobart en Australia y Christchurch en Nueva Zelanda, son las 5 puertas de entrada a la Antártica. ¿Esto qué quiere decir? Son desde esos lugares los 29 países que hacen investigación antártica
usan los aeropuertos y puertos de estos puntos estratégicos para llegar a algún punto de la Antártica. La Antártica son 14 millones de kilómetros cuadrados y principalmente en la zona de influencia de nuestro país, que es la península antártica, donde los países están desarrollando investigación científica. Em, entonces, cuando uno habla de una ciudad puerta de entrada, lo ve desde el punto de vista cultural. Esto quiere decir que la Antártica está presente en el imaginario social, en las expresiones culturales, en la actividad artesanal, en fin, en diferentes expresiones culturales, en la literatura. También uno lo ve desde el punto de vista de la gobernanza. El gobernador de Magallanes tiene un rol en la política antártica nacional. También el alcalde de las ciudades de Punta Arenas o de otras también tiene un rol respecto a la articulación de la generación de bienes y servicios o la articulación con el mundo empresarial y los programas antárticos que pasan por estas ciudades. También uno lo dice del punto de vista económico. Esto quiere decir que hay una industria, bienes y servicios que se han desarrollado para apoyar logísticamente a los países que operan científicamente en estos sectores de influencia. Y como ya dije, pasan 22 países por Punta Arenas. Esto quiere decir que hay empresas que prestan servicios desde el cabotaje, la ropa, la alimentación, el transporte, y no olvidar el desarrollo de la industria del turismo. Nosotros tenemos empresas como Antártica 21, que es una empresa que presta servicio en la península antártica, hace aerocruceros, donde las personas pueden comprar los servicios para poder ir a la Antártica. Y después también está la industria como Aerovías DAP, que es una empresa aérea regional que desde los 80 está trabajando en la península antártica y presta servicio en la conectividad entre Punta Arenas y la base Teniente March para que los científicos y los em, personal logístico pueda trabajar y desarrollar su tarea. Y finalmente, lo que nosotros también decimos es que además de la economía, la cultura, la gobernanza, está la dimensión de investigación, ¿no es cierto? El desarrollo científico. Y esto quiere decir que Chile es uno de los países que tiene investigación científica a nivel nacional y a nivel local. Son más de 30 instituciones del país que tienen alguna investigación en torno a la Antártica. Estamos hablando de una comunidad científica del orden de los 400 investigadores que desarrollan una carrera en torno a los temas polares como cambio climático, la resiliencia, la adaptación de ciertas especies a zonas extremas, eh, el estudio de ciertas especies indicadoras o los estudios sociales polares, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la investigación desde lo social, desde las humanidades respecto a lo antártico. Bueno, todo eso configura lo que nosotros denominamos las ciudades antárticas, que además están cruzadas por una institucionalidad. Aquí está el Instituto Antártico Chileno, que es la dirección nacional donde nosotros hacemos política pública desde regiones. Está la Universidad de Magallanes, está el centro base, antiguamente estuvo el centro ideal. O sea, hay un desarrollo científico institucional, tanto el Estado como los privados, que también caracterizan esto, lo que nosotros denominamos la ciudad antártica. Debe haber un tremendo trabajo articulado ahí para poder llevar adelante todas esas expediciones. Quisiéramos saber cómo fue esa primera vez que te tocó ir a la Antártica, tú por primera vez, si era lo que te esperabas, si te sorprendió. Cuéntanos un poquito de ese primer viaje. Sí, bueno, yo fui el 2005, fue la primera vez que fui a la Antártica. Después de eso, yo no trabajaba en el Instituto Antártico Chileno, fui con unos jóvenes que iban a la Antártica
que eran de Punta Arenas y que fue el inicio de lo que se denominó la Feria Antártica Escolar. A mí me tocó hacer un documental, un registro audiovisual de esa experiencia que iniciaba lo que posteriormente se ha sido este concurso a nivel escolar que vincula el imaginario antártico con los jóvenes de primero a tercer año medio, cuarto medio de todo el país. Y yo fui ese primer viaje que fue un viaje más bien a la puerta de entrada de la Antártica, a las Shetland del Sur, eh, la base Frey. Pero después me ha tocado ser jefe de base, me ha tocado estar, no sé, 40 días viviendo en Antártica, 30 días navegando hacia el interior de la península antártica, estar acampando, estar acompañando a expediciones, haciendo fotografía, crónica, filmando y también, como ya dije, siendo jefe de base de la base de profesor Julio Escudero, eh, que es la base principal del Instituto Antártico Chileno, que es desde donde se llega a la Antártica y desde ahí se va hacia otros sectores para hacer investigación. Tú eres parte del departamento de investigación de INACH y estás liderando el equipo social, de investigación social. Cuéntanos, por qué es importante considerar las ciencias sociales? ¿A qué se debe esa modificación? Porque, o sea, nosotros consideramos obviamente que es importante, pero ¿qué generó este quiebre? ¿Qué fue lo que hizo identificar o permitió reflexionar y decidir comenzar y abrir un departamento que esté alineado a este conocimiento? Claro, yo históricamente he cumplido diferentes roles dentro del instituto. Empecé como periodista, después fui jefe del departamento de comunicaciones, me tocó fortalecerlo junto con otros colegas que actualmente están ahí. Después de 10 años de estar en la jefatura de ese departamento, me fui a Santiago a trabajar en la Cancillería, en la unidad de coordinación del Instituto Antártico Chileno, y aproveché de hacer un magíster en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile. Después he vuelto y me ha tocado en el último tiempo trabajar en la unidad de concurso y medio ambiente. La unidad de concurso esencialmente tiene que ver con llevar los concursos, los fondos concursables que Chile tiene para que los investigadores chilenos postulen a hacer investigación en la Antártica. Y ahora último, con la nueva dirección, yo creo que hay un reconocimiento, una, una mirada diferente de poder utilizar mis capacidades, mi trayectoria profesional de los últimos, yo diría, 10 años, donde he intentado desarrollar una carrera paralela de investigación desde las ciencias sociales, particularmente de la sociología, sobre la cultura, la identidad, el patrimonio y también tener información que nos permita tomar decisiones. De hecho, participo en el proyecto No Laboratorio Natural Antártico, donde me toca coordinar el desarrollo de la hoja de ruta, y ahí nosotros hemos trabajado con colegas que vienen de la sociología, de la historia, de la ingeniería, para poder levantar información que nos permita saber qué percibe tanto la comunidad local como la comunidad científica respecto al desarrollo antártico del país, ser un sensor respecto a hacia dónde quiere ir la gente, cuáles son las oportunidades que ve, cuáles son las fortalezas, pero también identificar brechas y a partir de esa relación nosotros proponer el desarrollo de políticas públicas o prioridades o ciertas iniciativas que sean punta de lanza que nos permita avanzar a otro estadio del desarrollo antártico del país. Bueno, las ciencias sociales tienen metodologías, tienen marcos teóricos, tienen un conocimiento que permite investigar desde lo social los temas polares, el vínculo entre el país, qué es cuál es el rol que tiene la ciencia en este vínculo social de nuestra identidad de proyección antártica
y las ciencias sociales estamos haciendo un aporte para tomar decisiones, para levantar información que permita hacer un plan, una hoja de ruta para los próximos 5, 10 años. Cuéntanos un poquito así como de las características culturales. Tú mencionas que se están haciendo estudios como para definir o poder caracterizar de manera del ámbito cultural, como, ¿qué caracteriza a las personas que están ahí en la Antártica? Y de respecto a Mira, la encuesta de percepción, ¿qué dato les generó a ustedes cierta curiosidad y que no esperaban o que desconocían después de este levantamiento de información? bueno, primero decir que la caracterización de nuestro país es que es un país que ha sido puerta de entrada. Esto quiere decir que desde la exploración de la Antártica a fines de 1800, casi todos los exploradores antárticos pasaron por Punta Arenas, Shackleton, Amundsen, Scott, en fin. Entonces, nosotros tenemos un capital cultural histórico, ¿no es cierto? Después, nosotros somos un país que ha sido tremendamente institucionalizado. Eso quiere decir que el Estado ha tenido un rol preponderante en el vínculo, en las instituciones que han liderado este Chile antártico, desde las Fuerzas Armadas al Ministerio de Relaciones Exteriores, particularmente el Instituto Antártico Chileno y también las universidades. Después yo diría que a partir de la década de los 2000 eh, aparece el actor científico, ¿no es cierto? Por primera vez casi en 50 años de historia, el Instituto Antártico Chileno tiene al director José Retamales, un investigador, como director. Generalmente los ex directores del INACH habían sido diplomáticos o Fuerzas Armadas. Eso también hoy nos configura nuestra identidad antártica. Y otro elemento relevante es que también los privados, con ciertas actividades que van desde el inicio de la exploración antártica con la industria ballenera, lobera, los prestadores de servicios para la exploración antártica, hasta hoy en día la industria del turismo y la industria logística también es parte de nuestra identidad antártica. Yo diría que nosotros estamos transitando a una identidad que nos permita eh, relevar aún más el rol que tiene la ciencia en este vínculo social. También hay algo relevante que es necesario comprender y estudiar esta dimensión internacional y local que tiene lo antártico, ¿no es cierto? Probablemente después vamos a profundizar sobre esto, pero esto que la gobernanza antártica está bajo el sistema del Tratado Antártico, bajo una confederación de países que administran 14 millones de kilómetros cuadrados, donde la política y la ciencia se reúnen para tomar decisiones respecto a qué actividades son permitidas, en qué contexto, en qué lugar, en qué condiciones y bajo qué normativa, eh, donde la ciencia además levanta información sobre cuáles son las grandes preocupaciones respecto al cambio climático, a especies invasoras, eh, o algunos elementos de las características de la biota, la microbiología, que solamente se han desarrollado en esa parte del planeta, cómo la ciencia advierte, asesora, investiga para que nuevamente los tomadores de decisiones puedan participar dentro de esta confederación de países. Así que yo diría que esos son más o menos en términos generales eh, elementos que han configurado lo que nosotros denominamos la identidad antártica nacional. Obviamente que otro elemento fundamental es la soberanía, ¿no es cierto? Chile es un país puerta de entrada, signatario del Tratado Antártico y reclamante de territorio, y eso ha condicionado también nuestra identidad antártica. Elías, en relación a lo que tú dices, de que hay que ponerse de acuerdo, ¿cierto?, entre varias naciones para gobernar este territorio, sabemos que te ha tocado ser jefe de la base antártica chilena.
En ese sentido, cuéntanos cómo es esta misión, en qué consiste, qué tipos de complejidades te viste enfrentado durante esos diferentes periodos que te ha tocado estar ahí. Bueno, em, luego de casi 10, 15 años de trabajar en Antártica en diferentes condiciones, siendo cronista, fotógrafo, audiovisualista, acampando, navegando, yendo hacia la Antártica profunda, eh, se me dio la oportunidad de poder colaborar en, en ser jefe de base de la base de profesor Julio Escudero. Hay que recordar que las personas del Instituto Antártico Chileno durante el invierno en Chile desarrollan diferentes tareas y durante el verano tienen que prestar servicio en Antártica. Nosotros, como digo, tenemos una base científica donde cumplimos diferentes roles y bueno, me tocó liderar, ser jefe de base, no me acuerdo si son 3 o 4 veces ya, durante el verano polar, y eso significa, bueno, hacer la coordinación del funcionamiento de un hotel que tiene capacidades científicas. Eh, Esto quiere decir que, bueno, administrar desde la alimentación, el apoyo logístico, las actividades en terreno, administrar los instrumentos, los laboratorios, eh, el transporte, la carga, eh, coordinar las tareas de los logísticos, del personal de aseo, llevar, como te decía, un hotel y además que ese hotel que tiene capacidades en algún momento de 50 hasta 70 personas, eh, coordinar cómo funciona, cómo se trabaja, y algo que siempre es lo más complejo es las relaciones humanas. Eh, Así que fue una experiencia maravillosa que ha marcado mi vida y hace que uno se sienta un privilegiado de estar trabajando en este lugar. Y yo creo que una de las cosas más interesantes de ser jefe de base es que uno está apoyando la ciencia todas las noches a reuniones con los investigadores, con los científicos para programar el trabajo en terreno del día posterior y ahí uno es espectador de primera línea del desarrollo científico del país, del desarrollo científico antártico. Entonces uno aprende demasiado y creo que yo creo que si hay algo que ha condicionado mi carrera profesional desde la comunicación social, después desde la sociología, ha sido el amor por el conocimiento. Yo soy una persona que adoro el conocer, aprender. Tengo 55 años y si puedo seguir estudiando lo voy a hacer, y si puedo seguir aprendiendo lo voy a hacer, y si puedo cumplir nuevos roles lo voy a hacer. Eh, Mi cerebro me lo pide todos los días, pide ser provocado intelectualmente para sentir que soy capaz de seguir creciendo intelectualmente. Nos imaginamos que en esas coordinaciones seguro en algún minuto hubo que enfrentar alguna emergencia o alguna situación de riesgo, alguna que recuerdes como para que nos puedas Yo contar. sospecho que esa situación de riesgo va como más en relación a las relaciones humanas que A a lo lo logístico estructural o a lo logístico. No sé por qué lo operacional. sospecho. A ver, cuéntanos, Elías. Sí, bueno, han habido de todo. O sea, eh, desde las relaciones humanas, de poder mediar sobre personas que no tienen un buen comportamiento, un buen trato, hasta coordinar una lancha, que es la lancha Carpug del Instituto Antártico Chileno, que en ese momento había perdido perdido un instrumento, y entonces me tocó a mí mediar con el capitán para ir a hacer pedir a los rusos el que nos puedan hacer un trabajo de tornería. Entonces, una anécdota ahí es que el jefe de base ruso hablaba eh, inglés
el tornero hablaba solamente ruso y la persona que venía de la tripulación hablaba solamente español, así que estábamos ahí como haciendo como tres traducciones. Yo traducía del español al inglés, el ruso traducía del inglés al ruso y viceversa, ¿no es cierto? Para poder explicar el trabajo técnico que había que hacer, porque había que hacer una pieza que se había echado a perder en la lancha, que nos permitiese seguir trabajando. Así que, y era el único tornero que había en toda la península de Filde, así que y eso significó, bueno, ir a tomar un café. Además, el ruso le llamaba la atención que mi apellido, así que tuve que explicar cuál era el origen, de dónde yo venía, cuál era mi profesión, y después de estar una hora, bueno, llamó al tornero para poder ver que nosotros le pudiésemos explicar cuál era la tarea que tenía que hacer. Y el jefe ruso, bueno, finalmente me dijo, ya, ok, en 24 horas vamos a tener la pieza y en 24 horas tuvo la pieza. Eh, pero son de esas situaciones que constantemente pasan en la Antártica, eh, que uno siente que es algo que, como que digo, es el espíritu antártico donde yo sabía que él me iba a decir que sí, porque en algún momento él iba a necesitar de Chile para poder hacer alguna actividad. Y así fue. No, Y entonces, nos imaginamos que en ese contexto la colaboración es fundamental porque, sí. por la cantidad de personas que hay ahí. Elías, se nos está acabando el tiempo. Vamos a partir ahora con la sección favorita para muchas personas, que son... Preguntas inspiradoras. Estas son sorpresas para ti, Elías. No te las mandamos. No. Ya, Elías, bueno, sabemos que eres un fanático lector. Cuéntanos, ¿qué libro sobre la Antártica recomiendas leer? Yo recomiendo esto, que se llama Enciclopedia Visual de la Antártica. Esta enciclopedia está descargable en la web del Instituto Antártico Chileno y tiene todo lo que ustedes saben sobre la Antártica. No sabemos tanto. Esperamos que tenga más de lo que nosotros sabemos. Buenísimo. Yo me he metido a la página del instituto y me encanta la cantidad de material de divulgación de la ciencia que tienen. Segunda pregunta. ¿Con qué científico o científica que esté actualmente en este plano o que haya estado en el pasado, tú te tomarías un café para compartir y entrevistar? ¡Bu! Con varios. Eh, siempre los rankings no me gustan, ¿ah? Yo creo que hay diferentes dimensiones para qué tema quiero hablar. Si yo quisiera hablar sobre aspectos que tienen que ver con ciencias sociales, me tomaría un café con Juan Francisco Salazar. Si quisiera hablar sobre cambio climático, me tomaría un café con Gino Casasa, que es el director del INACH. Si quisiera hablar sobre microbiología y el desarrollo de, de microbiota en zonas extremas, me tomaría un café con Jenny Glamey. Si quisiera hablar sobre la flora antártica, me tomaría un café con Angélica Casanova. Si quisiera hablar sobre ballena, hablaría con Daniel Aguayo. Si quisiera hablar de los primeros científicos que fueron a la Antártica y sobre la geología, me tomaría un café con Francisco Hervé. Bueno, en fin, he tenido el privilegio de estar con cada uno de ellos, con cada uno he aprendido y, y- y creo bueno, que la Antártica es tan compleja que no basta una sola persona, sino que tenemos que tener un sentido de comunidad. Un objeto y un alimento, son dos cosas. Dos. Que no faltan en tu mochila cuando vas a la Antártica, que no puede fallar. Bueno, el alimento que no debe fallar es los chocolates. Allá no existe un comercio, entonces chocolate negro es algo que es único y que generalmente yo me llevo cuando voy a la Antártica y me llevo varios y que los saco en momentos sobre todo de estrés o de la necesidad de compartir con algunos colegas que uno tiene alguna cercanía o tiene algún trabajo
complejo ha logrado alguna meta. Y creo que las botas que no tienen amarras o no tienen cordones, que son para la nieve, son claves para llevarlo a la Antártica. Eso es un clásico. Última pregunta, Elías. En una palabra, ¿cómo definirías la Antártica? La Antártica para Chile es una oportunidad para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento, para ser un país que nos permita participar de la protección del medio ambiente del planeta. La Antártica es un sensor del planeta y Chile tiene la oportunidad de participar de esa oportunidad de colaborar, de proteger y del desarrollo del conocimiento. Muchas gracias. Sí, qué lindo mensaje para cerrar el programa de hoy. Muchas gracias, Elías. Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos hoy. Por llevarnos al mundo polar, por hacernos viajar a quienes estamos cerca, pero no tan cerca, y que quizás no tengamos la oportunidad de viajar a ese territorio. Muchas gracias. Sueño para muchos. Gracias, Elías, que estés muy bien. Y gracias así... a ustedes. Esperamos verte pronto. Sí. Estar por allá o tenerte por acá. Esperamos pronto tener una buena conversación con un buen café. En tu cafetería. Gracias por su interés. Bueno, gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy en un nuevo capítulo de Ciencia al Fin del Mundo. Recuerden seguirnos por Instagram en Nodo Ciencia Austral. Ahí pueden ver todos los capítulos y todas las acciones que se están desarrollando desde el Nodo. Así que... Soy Jessica. Chao, otro capítulo más. Y síganos en Spotify, Ciencia al Fin del Mundo. Gracias a todos y todas que nos escucharon hoy. Descubre todos los capítulos del podcast Ciencia al Fin del Mundo en Spotify, una iniciativa desarrollada por Nodo Ciencia Austral y financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.